Hola, mi nombre es Carolina, bienvenidos a su podcast Consentido, Ciencia Simplificada, que regresó del inframundo, porque tenemos un tema bien interesante del cual platicar el día de hoy. Y a mí me encanta hacer todos los otros videos donde hago básicamente el ridículo parada y así, pero estar aquí sentada en mi escritorito con mi dinosaurito y platicándoles cositas a ustedes, créanme que me fascina. Una de las conspiraciones más comunes es que las grandes farmacéuticas tienen la cura para el cáncer, pero que nunca la van a sacar, porque pues se les va a acabar su gallina de los huevos de oro. Ellos necesitan que las personas sigan estando enfermas para pues seguirnos sacando dinero de las bolsas. Pero incluso si dejamos la paranoia de lado, la conspiración de lado, yo creo que es el sueño de muchísimas personas el que exista una cura para el cáncer, que exista una solución única para esta enfermedad, pues para este conjunto de enfermedades que al final del día el cáncer no es un tipo de padecimiento específico, es un grupo de padecimientos al cual se le denomina cáncer. Todos soñamos con que exista esa solución única, aunque lo más probable es que pues no la vayamos a encontrar, que nunca encontremos esa solución única. Pero ¿qué tal que podamos eliminar por lo menos un tipo de cáncer? Un tipo de cáncer menos, del que ya no tengamos que preocuparnos. O sea, sí, seguimos teniendo todos los demás, pero ese, miren, que se nos olvide. 99 problems, but that ain't one. Estaría de 10. A mí me fascinaría. Y de eso se trata el episodio de hoy. Porque tenemos enfrente de nosotros, como generación, como sociedad, como humanidad, como adultos que somos, tenemos la oportunidad de eliminar todo un tipo de cáncer. Y nosotros, como los adultos en esta gran habitación que llamamos el mundo, si tomamos las decisiones correctas, podríamos eliminar por completo este tipo de cáncer para todas las generaciones futuras. Y de verdad me dan hasta ganitas de llorar, nomás de pensarlo. Pero no se preocupen, ahí les va todo el contexto. ¿De qué estamos hablando? Pues resulta que a finales del año pasado, por ahí, finales del 2023, se publicó un estudio que se realizó en Escocia. Y este estudio nos muestra la eficacia y el impacto tan grande que tiene la vacunación en contra del virus del papiloma humano para prevenir el cáncer. Este estudio de verdad es impresionante ver lo bonito que tienen las acciones de salud pública para impactar la vida de las personas. Y en particular, el estudio se enfocó en seguir a mujeres que habían nacido de 1988 a 1996, las cuales recibieron la vacunación completa contra el virus del papiloma humano a la edad de 12 o 13 años. Y en este grupo de mujeres no se presentó ni un solo caso de cáncer cervicouterino. Cero casos de cáncer cervicouterino en estas mujeres que estuvieron completamente vacunadas a la edad de 12 y 13 años. Y este no es el primer estudio que demuestra la efectividad que tiene la vacuna contra el virus del papiloma humano, pero sí es el de los primeros estudios que son así de masivos, o sea que es un cohorte a nivel nacional y que dio el seguimiento durante tantos años a estas mujeres. Y los investigadores quedaron de verdad en shock de descubrir que cero casos, que de verdad la efectividad al momento ha sido del 100%. No hubo un solo caso, una sola mujer que contrajera cáncer después de recibir la vacuna. Eso es de verdad impresionante. Aunque hay que mencionar que estas mujeres solamente recibieron la vacuna bivalente, es decir, que solamente están protegidas contra 2 tipos de virus del papiloma humano. Eso quiere decir que alguna de ellas podría llegar a desarrollar cáncer en algún momento si son infectadas por alguna de las otras, por los otros tipos de virus que también provocan el cáncer cervicouterino. Estas mujeres pues utilizaron una de las primeras vacunas, que fue la bivalente. Hoy en día tenemos vacunas que son cuadrivalentes y de hecho tenemos una donde se tiene ya hasta 9 tipos diferentes, o sea, nos protege contra 9 tipos diferentes de virus, pero aún así, estas mujeres que solamente recibieron la protección contra 2 tipos, que son los 2 tipos más comunes y los más agresivos, protección completa de verdad. Como siempre digo, ni su mamá las cuida tanto. Y menciona una de las personas que participaron en este estudio que lo habitual en este grupo de mujeres que fueron vacunadas era haber presentado por lo menos 15 a 17 casos al año de cáncer cervicouterino, y de esos 15 o 17 mujeres que de forma anual
iban a tener cáncer cervicouterino? Ni una. Todas en su casita, pasándosela suave, sin tener ningún tipo de problema de salud, excelentemente. Entonces no se detectó ni un solo caso de cáncer cervicouterino en estas mujeres que por lo menos recibieron una dosis antes de los 14 años. No necesitaban ni siquiera recibir el protocolo completo, pero con solamente haber recibido una dosis antes de los 14 años ya mostraban cierta protección. Y para las mujeres que recibieron el protocolo de 3 dosis entre los 14 y los 22 años, también se vieron beneficiadas significativamente. En este grupo sí se llegaron a registrar algunos casos, pero la incidencia fue 2.5 veces menor que en las mujeres que no estaban vacunadas. Y esto también, además de hablarnos de la efectividad que tiene la vacuna, nos habla de lo importante que es el tiempo de la administración. O sea, estas mujeres que la recibieron antes de los 14 años, 0 casos. Y después de esa edad, pues aún sigue siendo buena, todavía vale bastante la pena colocarla, pero pues obviamente el tiempo es crucial. Y esto es algo que se les tiene que aplaudir a las personas de Escocia, al gobierno de Escocia, porque introdujeron la inmunización sistemática en las escuelas desde el 2008. Y en este último año escolar, en el año escolar 2022-2023, el 90% de los estudiantes de secundaria que se encuentran en este rango de edad de 12 a los 13 años, el 90% había recibido por lo menos una dosis de la vacuna. Una dosis de la vacuna. 90% de las chamacas vacunadas, 10 de 10, excelente servicio, excelente sistema, me alegra muchísimo. Y en comparación, para que tengan referencia, muchos de los países están por debajo del 50%. Estados Unidos está un poco por arriba, está por ahí del 60%. Y en Latinoamérica, pues estamos por todos lados. Ahorita vamos a platicar en particular cómo andamos en Latinoamérica, pero antes de eso quiero, pues, platicarles de por qué tanto escándalo con el cáncer cervicouterino. Bueno, lo primero tenemos que platicar sobre nuestro personaje principal de este episodio, que es el virus del papiloma humano, también conocido como VPH. Y si en algún momento les digo ahí medio volteadas las palabras, ustedes saben que tengo ahí una pequeña dislexia, pero pues es el virus del papiloma humano. Se le llama así al virus del papiloma humano porque generalmente algunos de estos virus causan verrugas o papilomas, los cuales son tumores no cancerosos, son unas bolitas que nos pueden llegar a salir. Sin embargo, existen algunos tipos de virus del papiloma humano que sí causan cáncer. En la mayoría de estos casos, el cáncer que causa este virus es el de cuello uterino, así como también cánceres en la vagina, en la vulva, en el ano, el pene y la orofaringe, que es la garganta y la boca. Y aunque muchas personas piensan que este es un tema que solamente les incumbe a las mujeres, pues miren, el ano y el pene con sus respectivos cánceres causados por el virus del papiloma humano no están tan de acuerdo. Entonces, si ustedes tienen ano, pene, boca, faringe, vagina, por favor quédense porque les interesa la información de hoy. Ahora, ¿cómo se transmite este virus? Ya platicamos que el 80% de las personas que están sexualmente activas tuvo o tendrá en algún momento virus del papiloma humano. Un día de estos te lo vas a topar, todos lo vamos a conocer. Y bueno, minimizar el riesgo de contagio es posible cuando se toman algunas precauciones como el uso de condón, que exista una barrera física debido a que el contagio se da en el contacto piel y piel. No necesariamente tiene que ser relaciones sexuales como tal, con que exista el contacto piel con piel, se puede transmitir el virus. Y esto incluye cualquier tipo de contacto íntimo que sea piel con piel, ya sea durante el sexo, vagina con el pene, del ano con el pene, de la boca con el pene o de la boca con la vagina. Cada que se junten dos pielecitas donde exista el virus del papiloma humano, se puede transmitir. Entonces, el condón definitivamente ayuda a disminuir el riesgo, muy recomendado por este podcast, el uso del condón. Pero una de las formas más eficientes para protegernos de este virus es, nuevamente, con la vacuna. Y esto es algo muy importante porque, aunque varía un poco el porcentaje dependiendo de la fuente, se calcula que en México hasta el 80% de la población está infectada con el virus. O sea, es un virus bastante popular, y no solamente en México, en el mundo. En algunos estudios recientes se señala que el 90% de las mujeres mexicanas en algún momento de su vida va a tener contacto con el virus del papiloma humano. El 90% de las mujeres.
De hecho, me dio bastante risita que me encontré un metaanálisis que se realizó aquí en México, donde estaban buscando como, bueno, ¿en qué región de México hay más prevalencia de virus del papiloma humano? Y lo que encontraron es que es particularmente popular en las regiones norte, centro y sur de México. O sea, en todos lados, en todas partes. Pero si es tan común, ¿por qué no nos estamos todos deshaciendo de cáncer? Pues resulta que la mayoría de estas infecciones, además de ser asintomáticas, se resuelven de forma espontánea en un periodo de 2 años. La mayoría. Así como el 80% de las personas se infectan, pues el 80% de esas personas lo van a resolver por sí mismos en 2 años y en 4 años casi un 90% de las personas. O sea, nuestro cuerpo solito lo echa para afuera, sobre todo considerando, recordemos, que no todos los virus del papiloma humano son los mismos. Hay muchos, hay como 200, ahorita vamos a platicar de eso, hay como 200 tipos del virus del papiloma humano y solamente es una docena la que causa cáncer. Entonces, muchos de nosotros, por suerte, nos podríamos infectar de uno de los que son pues más mencitos, más ahí como que más compitas, y ellos no nos van a hacer cáncer, no nos van a provocar cáncer. El virus del papiloma humano se puede dividir en 2 grupos grandes. Los primeros son los que son de alto riesgo, los cuales causan varios tipos de cáncer, y aquí hay por lo menos 12 tipos de virus del papiloma humano que son de alto riesgo. Lo platicamos, los principales son el 16 y el 18, y estos causan la mayoría de los cánceres relacionados con este virus. Y además de estos tenemos los virus del papiloma humano que son de bajo riesgo, y estos son rara vez llegan a causar cáncer, pero pues son los causantes algunas veces de verrugas en los genitales, el ano, la boca o la garganta o la zona que lo rodea. Y en algunos casos pueden incluso aparecer verrugas en la laringe o las vías respiratorias. Ahora es importante señalar que no existe una cura como tal para el virus del papiloma humano, pero sí existen tratamientos para los trastornos de salud que provoca el virus del papiloma humano, como son las verrugas genitales o incluso recibir tratamiento para el cáncer que genera su infección. Entonces, lo que sucede cuando el virus del papiloma humano de alto riesgo infecta las células es que interfiere con la forma en la que las células se multiplican y se comunican entre sí. Esto hace que las células que están infectadas se comiencen a dividir, a multiplicar sin control, se empiecen a reproducir de más, y normalmente nuestro sistema inmune las podría detectar y las podría eliminar, pero el virus del papiloma humano precisamente interfiere con ese proceso de identificación y de eliminación, lo que hace que proliferen este tipo de células. Este proceso lo que hace es que crea una zona de células precancerosas que se pueden convertir en cáncer si no son detectadas y tratadas a tiempo. El virus del papiloma humano infecta células escamosas, que son células delgadas y planas que revisten el interior de nuestros órganos. La mayoría de los cánceres relacionados con el virus del papiloma humano son carcinomas de células escamosas, aunque algunos cánceres de cuello uterino surgen de la infección por el virus en las células glandulares del cuello uterino. Entonces, al inicio de la infección, cuando el virus apenas está empezando a modificar estas células, antes de que se formen las células cancerosas en los tejidos del cuerpo, estas pasan por cambios anormales a los cuales se les llama hiperplasia y displasia. En la hiperplasia hay un aumento del número de células en un órgano o tejido, pero las células, aunque aumentan en su número, se siguen viendo totalmente normales en el microscopio, mientras que en la displasia las células tienen un aspecto anormal al microscopio. Pero ojo, aún no son cancerosas, o sea, nomás se están viendo ahí medio raronas. Y hay que mencionar también que es posible que tanto la hiperplasia como la displasia se conviertan o no en cáncer, o sea, todavía es posible que se pueda resolver sin que pase a ser algo cancerígeno. Las displasias se pueden clasificar en leves, moderadas y graves según qué tan anormales se ven las células al microscopio y la cantidad de displasia en el tejido o el órgano. Y esta parte de la displasia de estas formaciones anormales en las células es particularmente importante en los exámenes de detección del cáncer cérvico-uterino y del virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es considerado como uno de los principales factores para desarrollar cáncer cérvico-uterino en el caso de las mujeres, y en los hombres, pues ya lo platicamos, también pueden desarrollar
en pene, en ano, y en algunos casos se ha encontrado que puede aumentar el riesgo de que se presente cáncer de próstata. Existen varios genotipos del virus del papiloma humano, pero los subtipos 16 y 18 son responsables del 70% de los casos de cáncer cérvico-uterino, mientras que los otros subtipos representan el 20% de los casos. Al principio, ahorita que estábamos platicando sobre Escocia, justamente les hablaba de que ellos pusieron la vacuna bivalente. Entonces, esa vacuna bivalente lo que hace es te protege contra estos dos subtipos, el 16 y el 18, que son el 70% de los cánceres, de los casos de cáncer cérvico-uterino. Entonces, te da una protección bastante amplia, aunque bueno, pues las personas todavía se pueden infectar del resto de los virus, que pues, son el otro 30%, y podrían llegar a presentar cáncer. Pero las vacunas pues ya se desarrollaron más desde que estas muchachas lo recibieron, y hoy en día ya podemos dar una protección todavía mayor. Y esto es muy importante porque en todo el mundo el cáncer del cuello uterino es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en las mujeres, el cuarto a nivel mundial. Y de acuerdo a la OMS, en 2020 tuvo una incidencia de 600,000 casos nuevos, al mismo tiempo que 300,000 personas murieron debido a este cáncer. Se calcula que el virus del papiloma humano causa alrededor del 5% de todos los cánceres a nivel mundial, que es un tema bien interesante porque mucho cáncer en el mundo es también causado por virus. Se habla mucho de el fumar, del tabaquismo, se habla mucho de los asbestos, de lo que está en nuestra comida, de los cancerígenos del ambiente, pero creo que no hablamos también de la parte viral de los cánceres, que es algo muy interesante. Seguramente va a requerir un episodio completo del podcast, pero por lo menos el virus del papiloma humano ya son 5% de los cánceres a nivel mundial. Y pues bueno, por lo menos en 2020 cobró 300,000 vidas. Y cabe mencionar que el 90% de estas muertes ocurrieron en países de bajos y medianos ingresos. Muchos de ellos también en Latinoamérica, entonces nos incumbe directamente. Y en México es particularmente importante porque precisamente el cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer más común en las mujeres después del cáncer de mama. El segundo cáncer más común. Y en el 2020 se estimaron 9,400 nuevos casos y 4,300 muertes en mujeres de 20 años o más. Este cáncer en México es la tercera causa de muerte por cáncer en mujeres. El primero, como ya lo platicamos, es el cáncer de mama. El segundo tipo de cáncer que más muertes cobra en este país es el cáncer colorectal, que ya tiene un episodio completo en este podcast. Vayan a verlo, por favor, después de ver este. Y el tercero es el cérvico uterino, del que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, pues ya cubrimos el segundo y el tercer lugar. Seguro eventualmente habrá que hacerle un episodio particular al cáncer de mama, pero por lo menos tenemos a 2 de 3 ya por aquí. Y además de agregar cifras de México, quiero agregar cifras de Latinoamérica, precisamente en agradecimiento a todas las personas que escuchan este podcast en otros países. Creo que vale la pena también hablar de nosotros como latinoamericanos. En el 2022 se registraron 78,000 casos nuevos de cáncer cérvico-uterino en Latinoamérica, y 40,000 fallecieron debido a esta enfermedad. En América Latina, las tasas de mortalidad son 3 veces más altas que en Norteamérica. O sea, una mujer latina tiene 3 veces más probabilidades de morir que una mujer en Canadá por este tipo de cáncer. Y ahora que ya platicamos sobre el virus y de los procesos por los cuales empieza a desarrollarse el cáncer, vale la pena platicar también sobre la vacuna. ¿Qué hace? ¿Cómo funciona la vacuna? Pues la vacuna contra el virus del papiloma humano funciona principalmente induciendo una respuesta inmunitaria contra el virus del papiloma humano, mediante el uso de partículas similares al virus, las cuales son conocidas como VLP, que imitan la estructura del virus. Estas partículas similares al virus o VLP están compuestas por la proteína L1 del virus del papiloma humano, la cual no es infecciosa, tampoco contiene ADN viral, lo cual la hace 100% segura para vacunación. Y cuando se administra, la vacuna estimula el sistema inmunitario para que se produzcan anticuerpos específicos contra el virus del papiloma humano. Entonces, nuestro cuerpo recibe esta proteína y la puede utilizar como molde para generar los anticuerpos antes de que se presente el virus. Y en el momento en el que el virus llega a ingresar al cuerpo, miren,
ya tiene cargada la pistolita para darle. Una vez que nuestro cuerpo recibe la vacunación, las células presentadoras de antígenos reconocen estas proteínas y presentan como antígenos a las células B. Esta interacción activa las células B, lo que lleva a su proliferación y diferenciación en células plasmáticas que producen anticuerpos neutralizantes contra este virus. Estos anticuerpos se vuelven cruciales para prevenir futuras infecciones al neutralizar el virus antes de que pueda establecerse una infección. Además de esto, la vacuna también promueve la formación de las células B de memoria y las células plasmáticas de larga vida. Estas células B de memoria permanecen en circulación y pueden generar una respuesta rápida al volverse a exponer al virus, mientras que las células plasmáticas de larga vida residen en la médula ósea y proporcionan producción de anticuerpos a largo plazo. Finalmente, tenemos también una respuesta inmunitaria celular, donde además de la producción de anticuerpos, también se activan las respuestas de las células T. Células T citotóxicas, CD8, pueden matar directamente a las células infectadas si encuentran antígenos del virus del papiloma humano. Entonces, nuestra vacuna nos está ayudando a montar una respuesta inmune efectiva y preventiva ante la infección del virus del papiloma humano. Y como ya lo vimos al principio, con una muy alta efectividad. O sea, de verdad hace que nuestro cuerpo se vuelva una máquina de matar el virus del papiloma humano, antes de que el virus del papiloma humano siquiera tenga oportunidad de matarnos a nosotros, como debería de ser. Y con esto yo creo que vale la pena regresarnos un poquito al inicio, a esta parte donde nosotros siempre nos estamos preguntando ¿dónde está la cura mágica contra el cáncer? O donde los conspiranoicos se la pasan diciendo el día que exista una cura contra el cáncer no la van a sacar. Pues ¿qué creen? Se sacó en el 2008. Contra este cáncer en particular, contra un cáncer que todavía hoy en día es la tercera causa de muerte más común en las mujeres mexicanas y una de las principales a nivel mundial, donde los países en desarrollo o en pobreza, como la mayoría de los países latinoamericanos, se siguen muriendo muchísimas mujeres de esta enfermedad, de algo que ya existe y que podemos prevenir para mujeres a futuro. Y obviamente hay muchísima controversia alrededor de la vacunación. Uno de los artículos que me topé haciendo esta investigación y que más me sacaron bilis, como se podrán imaginar, era precisamente un artículo que buscaba descifrar si el aplicarle la vacuna a las niñas hacía que se volvieran más sexualmente activas. Porque resulta que muchos padres no quieren aplicar esta vacuna a sus hijos, o sea, prefieren dejarlos desprotegidos, que se los coma el virus, a hablar de sexo con ellos, a tener una plática a los 12, 13 años o incluso antes, porque la vacuna se recomienda desde los 9 años. No quieren tener estas conversaciones con sus hijos porque piensan que los van a volver más sexualmente activos. Entonces, pues obviamente se tuvieron que poner sus batitas blancas y tuvieron que salir a investigar si realmente la vacuna estaba haciendo que los adolescentes se volvieran más jariosos. Y resulta que no. Resulta que la vacuna no tiene cambio no afecta en lo absoluto el inicio de una vida sexual en los adolescentes, en las mujeres, y tampoco la frecuencia. O sea, no hace que es como, sí, a huevo, ya me vacunaron, vengan a mí, para nada. Pero pues bueno, nuevamente, ¿no? Esta parte moralista, puritana, interponiéndose entre la salud y las personas. Y aquí me gustaría platicarles también, más en tono de anécdota que de cualquier otra cosa, porque esto sí lo viví. Hace muchos años una amiga justamente tuvo una hija y me comentó que dentro pues de la ansiedad que ella tenía estaba la parte de la vacunación, o sea que también le preocupaba el estarle inyectando tantas cosas a su niña y que cómo podía ser que tan chiquita se le estuviera inyectando cosas para enfermedades sexuales, o sea, una niña tan chiquita. Y muchas veces también parte de lo que se vuelve el diálogo en redes sociales, que es donde yo más me expongo a este tipo de diálogos, es como, no, es que quieren sexualizar a nuestros hijos. ¿Cómo puede ser que una niña de 10, 12 años la estemos exponiendo a estas vacunas? Nuevamente es sacarle la vuelta a tener conversaciones de sexualidad con sus hijos, cosa que se los recomiendo tenerlas, ser ustedes quienes tengan como la primer palabra ahí, porque pues hoy en día un niño de 12 años ya es un niño con posiblemente acceso al internet
y pues básicamente ahí, punto. O sea, ahí se acaba la inocencia. Una vez que le das un celular con internet a un niño, despídete de ese niño, ya tiene 60 años en ese instante. El tema aquí es que la vacuna es precisamente mucho más efectiva cuando se pone a esas edades, porque de forma poblacional, en esas edades, ojalá ninguna haya empezado su sexualidad, pero la gran mayoría de las niñas todavía no tiene una vida sexual activa. Entonces, esta vacuna precisamente funciona cuando se coloca antes de que exista contacto con el virus del papiloma humano. Si ya tienes el virus del papiloma humano, no te va a servir para nada. Es básicamente querer cerrar tu casa cuando ya está el ratero adentro. Y bueno, aunque sí podemos recibir la vacuna cuando ya somos mayores de edad, cuando ya hemos tenido una vida sexual activa, pues también es poco probable que las personas de este grupo se beneficien tanto por la vacuna, porque lo más probable es que ya hayan tenido exposición al virus del papiloma humano. Entonces, pues ya está dentro del ratero. Hablemos nuevamente que esta es la enfermedad de transmisión sexual más común en el mundo, que el 80% de las personas las van a tener en algún momento de su vida. Y se vio precisamente en el estudio del que hablamos al principio en Escocia. O sea, las niñas que tuvieron la vacuna antes de los 14 años recibieron hasta el momento por lo menos 100% de protección. Ni un solo caso. Las niñas que la recibieron después de los 14 a los 22 años, sí recibieron cierta protección, pero no necesariamente el 100% de la protección. Entonces, ¿por qué se le está administrando a las niñas y a los niños? Porque los niños también se benefician, los niños también son portadores y los niños también pueden desarrollar tipos de cáncer de este virus. La razón por la que se les aplica a esas edades, donde todavía son chiquitos e inocentes, es precisamente porque todavía no han tenido contacto con el virus. Y una vez que tienen contacto con el virus, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Ojo, ojo, no les estoy diciendo a las personas que ya comenzaron una vida sexual, que les interesa ponerse una vacuna, no les estoy diciendo que no se la apliquen. Lo que les estoy diciendo es que si ya traen el virus, pues la vacuna no es una cura nuevamente. La vacuna no le va a servir al cuerpo para luchar contra ese virus, ya que está adentro. Y de ahí viene también mucho del diálogo de si estas vacunas funcionan después de que se inicie una vida sexual. Si la persona aún no ha tenido contacto con el virus del papiloma humano, pues sí le van a funcionar. E incluso si ya tuvo contacto contra el virus del papiloma humano, digamos que se pone la cuádruple y esa persona tiene un tipo de virus del papiloma humano, pues bueno, ya se vacunó contra los otros 3. Entonces los otros 3 en teoría ya no van a poder ingresar, pero pues ya tienes un ratero adentro. O sea, ya está un güey ahí haciendo destrozos y la vacuna no es una cura. O sea, la vacuna no va a afectar, no te va a quitar el virus que ya tienes adentro. Por eso todo este diálogo es antes, prevención, vacunación antes de que suceda. Y ahí viene la importancia de que se aplique precisamente en estos niños, que yo sé que les duele el tener que hablar de sexo con sus hijos, pero es importante. Y la verdad se lo recomiendo, o sea, fuera del tema del virus del papiloma humano, o sea, por un tema mucho más oscuro, que es toda la parte del abuso. Obviamente, la mejor forma de proteger a nuestros hijos contra el abuso es hablando con ellos, siendo transparentes con ellos y que ellos también sientan la confianza de poder hablar de este tipo de cosas con nosotros. Entonces, el virus del papiloma humano, miren, una gran excusa para empezar a entablar esas conversaciones cuando sus hijos empiezan a estar en la secundaria. La secundaria es un gran momento, ya en la escuela me parece que lo ves en la primaria, los últimos años de la primaria, entonces gran momento para iniciarlo. Y dentro de toda esta resistencia que existe también a la vacuna, está también el tema de la monogamia, ¿no? De que solamente si tienes una vida sexual muy activa y te encanta el desmadre y sí, todos para acá, que nomás esa gente que anda en la loquera necesita la vacuna, pero sus hijos son muy puros y muy castos y ustedes jamás en la vida, ellos van a salir vírgenes y se van a casar vírgenes y solamente van a tener esa pareja. Pues bueno, les recuerdo que 9 de cada 10 mujeres que se contagian de VIH en este país lo obtienen de sus maridos, de sus esposos, de la pareja con la que practican relaciones monógamas. Entonces, el hecho de que tengamos una vida monógama o que tengamos solamente una pareja sexual durante toda nuestra vida no nos protege contra el cáncer cérvico-uterino, no nos protege contra el virus del papiloma humano. Por favor, protéjanse con una vacuna.
En 2020, la Asamblea de Salud adoptó una estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer de cuello uterino como problema de salud pública. Y para lograr este objetivo, se propusieron las metas 90, 70, 90 para el año 2030. Las únicas medidas que nos interesan a las mujeres, 90, 70, 90. Esto es que el 90% de las niñas estén totalmente vacunadas contra el virus del papiloma humano antes de los 15 años, que el 70% de las mujeres reciban exámenes mediante una prueba de alta precisión antes de los 35 años y de nuevo antes de los 45 años, y finalmente que el 90% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello uterino reciban tratamiento. Con esa estrategia se puede acelerar la eliminación de un tipo completo de cáncer prácticamente. Y la verdad es que en Latinoamérica ya existen muchos países donde la vacuna contra el virus del papiloma humano ya forma parte de los esquemas de vacunación, e incluso algunos ya tienen programas que tienen buenas coberturas. Se resalta en particular a Argentina y Perú, que al parecer son los países con una de las mejores coberturas. Felicidades a ustedes, les vamos a mandar unas flores ahí luego de parte del podcast por ayudar a las niñas de su país. Pero lo que sí hace falta, y la verdad me di cuenta tratando de traerles información para este episodio, pero aplica para todos los episodios, la verdad es que en Latinoamérica tenemos un problema muy grave en reportar datos y cifras. Y el resolver problemas tiene mucho que ver con el reportaje de datos y cifras. Entonces, la cobertura que tenemos a nivel país es muy difícil de encontrar. Creo que parte de eso tiene que ver con que, por ejemplo, en México, cada que México va a hacer algún programa de vacunación, te dicen, se aplicaron 50,000 dosis y te lo enseñan con bombo y platillo y obviamente salen y dan conferencias y todo y está muy padre. Y 50,000 dosis puede ser mucho cuando la población es de 100,000 personas, que está perfecto. Pero cuando la población es de 20 millones de personas, pues ahí cambia la cosa, ¿no? Ya el porcentaje de cobertura ya se ve un poquito más como, oye, dude, la andas regando, o sea, échale más ganas a tu chamba, ¿no? O sea, necesitamos más dosis. Entonces, sí se puede encontrar bastante noticias sobre se aplicaron tantas dosis en tal parte, en tal lugar, pero definitivamente falta mucho mayor claridad al momento de reportar la cobertura que existe en cada país. México en algún tiempo lo estuvo haciendo muy bien, traíamos una muy buena tendencia hasta el 2020, en el 2021 cayó por completo, estuvimos muy por debajo de la cobertura de otros países, se aplicaron me parece solamente 90,000 dosis, que es menos del 1% de las personas menos del 1% de la cobertura. Y precisamente durante la investigación me encontré un documento muy interesante del gobierno de México, donde están evaluando el costo-beneficio sobre estas vacunas en particular, contra el virus del papiloma humano. Y ahí lo que hacen es como, ok, ¿en cuánto nos sale cada vacuna? ¿Cuánto dinero nos podemos ahorrar? ¿Cuál nos conviene ponerle a los chamacos? Si la bivalente, la cuadrivalente o hay una contra 9 tipos diferentes, no sé, 9 valente. ¿Cuál nos conviene más? Y sacan ahí de precios y de todo, y qué tan seguido los tenemos que poner, y cuántas dosis, y más o menos revisan como la literatura que existe al respecto, y al final del día llegan a una conclusión, ¿no? De entrada, la principal conclusión es que vacunar es mucho más barato que no vacunar. Con todo y que te vas a gastar millones, 400 millones de pesos, los millones que sean, es muchísimo más barato el hacer la vacunación y el prevenir que no prevenir. Entonces, de entrada, de ahí el mismo gobierno concluye que vale más invertir en las vacunas. Después de eso también deciden que va a ser la bivalente a una dosis, me parece, que miren, ya a estas alturas, la que sea, con que pongan una, pero pónganselas a todo el mundo y hay que ser consistentes, precisamente hay que ser consistentes. Si ya empezaste con programas de vacunación, es importante mantenerlos a través del tiempo. Una cobertura del 90%, pero al siguiente año del 1%, no te genera una correcta protección de rebaño. No nos genera inmunidad de rebaño, que es al final del día lo que estamos tratando de buscar. Y nuevamente, es una inyección, es una vacuna contra un tipo de cáncer que es la tercera causa de muerte de las mujeres en México. El segundo cáncer más común en México. Imagínense lo caro que es tratar un cáncer para el sistema de salud, cuando se lo pueden ahorrar en el tema de las vacunas. Y yo me acuerdo, porque esta vacuna salió como en el 2006-2008, yo me acuerdo que mi mamá la estuvo evaluando para mí. En ese tiempo me parece que una sola dosis estaba en
por lo menos estaba en 6,000 pesos. No sé si estarían más, pero bueno, se necesitaban como 3 dosis. Y la verdad es que estamos hablando de 6,000 pesos de hace 15 años. Era un dineral, de verdad era un dineral. Y además creo que hacía mucha falta también el hablar de la efectividad, la seguridad y lo común que es el virus. O sea, tenemos una vacuna que es 90% efectiva contra un virus que está en el 80 o 90% de la población, dependiendo de la fuente que cites. Imagínense eso. O sea, de verdad, ni las caries. Creo que ni las caries son... Les voy a investigar si las caries son así de comunes. Miren, ni las caries. Dice la OMS que el 45% de la población mundial sufre de enfermedades bucodentales, de las cuales del 60 al 90% son caries dental. Entonces, ni la caries es tan común como esto. Creo que hizo falta definitivamente el hablar un poco más de cuáles son los beneficios. Y hoy en día que nosotros, tú y yo, tú que estás escuchando esto, y yo, que soy un adulto también en este cuarto, tú y yo somos los adultos en este mundo en el que vivimos. Hoy, 2024, a nosotros nos toca ser los que tomamos decisiones y a los que nos toca exigir. Somos los adultos que tenemos que exigir este tipo de protecciones para los niños, para los adolescentes, para las generaciones que vienen. Y de verdad, la verdad es que a mí me encantaría decir, sí, como generación, nosotros fuimos los que lo hicimos. Nosotros fuimos los que exigimos vacunación universal. Nosotros fuimos los que exigimos vacunación gratuita para todos. A mí me encantaría decir, o sea, que nosotros como generación, nosotros pues igual ya nos fregamos. Muchos de nosotras vamos a presentar cáncer de cervicuterino. Háganse sus papá Nicolaos. Ahorita vamos a hablar del papá Nicolau, no creo que no se me ha olvidado. Pero muchos de nosotros tenemos toda la capacidad y la posibilidad de resolverle este problema a las generaciones que vienen. Así como a nosotros se nos vacunó contra el polio, así como a nosotros se nos vacunó contra el tétanos, nosotros podemos resolver este problema, asegurarnos, poner presión en los gobiernos de que de verdad se proteja a los niños y las niñas. Y yo en serio los llamo a ustedes a que como comunidad busquemos hacer esa presión política. Escríbanle a los diputados, escríbanle al presidente de su país, tuitéenle donde le tengan que tuitear y exijan que se invierta más en estas vacunas, porque es un ahorro, no es un gasto, es un ahorro. Es un ahorro lo que estamos haciendo, es una inversión que nos va a guardar dinero a nosotros y a futuro y que además va a guardar la vida de muchísimas personas. O sea, por lo menos en Latinoamérica estábamos platicando que se mueren 40,000 mujeres, 40,000 morras, de algo que es completamente tratable. Y como lo platicamos, pues obviamente esto se vuelve todavía peor. Y habla un poco más de lo necesaria que es la vacuna en temas de pobreza. O sea, tenemos tanta desigualdad en salud en Latinoamérica, donde de verdad la prevención es una de las pocas formas que tenemos de hacer que sea un poco más equitativo el tema de salud. Las vacunas es una de las pocas formas que tenemos de ayudar tanto a ricos como a pobres a tener una experiencia de salud similar. Y que esa experiencia sea no tener cáncer cervicuterino estaría de 10. La recomiendo mucho. Me gustaría vivirla. Entonces, la invitación principal es a exigir. O sea, cada que ustedes tengan cualquier tipo de interacción con un político, esa interacción tiene que terminar con cuándo se va a aumentar la cobertura de la vacuna del virus del papiloma humano. ¿Cuándo se va a aumentar? Podemos deshacernos de ese cáncer en nuestra generación, en nuestro tiempo de vida. De verdad lo podemos desaparecer, así como lo está haciendo Escocia. Además no es algo, ya saben, no es algo que nos estemos imaginando, que sea de ciencia ficción. No, hay países hoy en día que lo están haciendo y lo están logrando. México ya lo ha hecho con otras cosas. México lo ha hecho con el polio. México lo ha hecho con muchas otras enfermedades. Lo podemos hacer también para el virus del papiloma humano. Lo que falta es que haya inversión y que seamos consistentes con los programas de vacunación, con que peleemos contra este tipo de desinformación, que los padres no tengan miedo a tener estas conversaciones con sus hijas. Si ustedes tienen una hija, una sobrina, una nieta de esta edad, de 12, de 11 años, pregunten, entérense si esta persona ya recibió la vacuna a través de los programas de vacunación pública. Si no, yo creo que vale la pena. Digo, también entendemos que vivimos en Latinoamérica, sabemos que muchas cosas funcionan porque las tenemos que hacer nosotros mismos. Si ustedes tienen la posibilidad,
busquen acercar a esta adolescente, a esta niña, a una vacuna, porque le están resolviendo un problema futuro, le están regalando algo que el resto de su vida se va a beneficiar de ello. Y yo me puse a investigar los costos hoy en día. Al parecer en la Ciudad de México, por lo menos, varía un poco, ¿no? Obviamente donde ustedes estén va a ser un costo diferente. El costo de la vacuna en clínicas privadas varía un poco. Yo encontré desde los 3,200 por dosis hasta los casi 7,000 u 11,000 pesos por dosis. Esto también varía dependiendo de contra cuántos tipos diferentes de virus nos protege esa vacuna. Obviamente, de entrada, miren, por lo menos la bivalente está perfecto. Con que tengamos esa protección ya nos estamos protegiendo contra el 70% de los virus, está perfecto. Si podemos agregar un poco de tipos más, si podemos tener la cuádruple o la de 9, estaría de 10. De 10 estaría excelente. Si no, les digo, 70% de la protección ya viene con la bivalente. Entonces, si ustedes pueden acceder a este tipo de prevención de forma privada, yo los invito a que lo hagan. La vacuna es muy segura, es un seguro a largo plazo, de verdad los invito. Y si ustedes tienen boca y dedos, los invito a que le hagan un infierno a todos los políticos con el mínimo gramo de poder y decencia en su país, en su estado, en su municipio, para exigir que se tomen en serio estos esquemas de vacunación, que de verdad logremos coberturas más amplias, que de verdad se atienda precisamente a estos grupos desfavorecidos, que se vaya a las escuelas con menor cantidad de recursos y se apliquen allá las vacunas, porque ellas van a ser también las más beneficiadas. Y en México, por ejemplo, en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2022, solo el 43.7% de las adolescentes refirieron haber recibido una dosis de vacuna contra el virus del papiloma humano. Este número muy fácilmente lo podemos incrementar. Y el gobierno ya tiene sus propios estudios que es mucho más barato. Y mientras a nosotros la dosis nos puede salir en 4,000, 5,000 pesos, en su reporte la dosis está en 200 pesos. O sea, al gobierno le cuesta 200 pesos por cabeza, 200 pesos por cholla. Y te estás liberando y le estás cambiando posiblemente la vida a una persona. Por lo menos estás salvando a 40,000 mujeres latinas al año. 200 pesos. La cuádruple, que es la más cara que evalúan en ese análisis, les sale como en 300 y cacho pesos. Que obviamente, cuando lo multiplicas por el millón de niñas que que necesita la vacuna, pues obviamente se vuelve más caro. Pero ojo, con todo y esa multiplicación, sigue siendo mucho más barato que el gasto público en salud que requiere tratar este tipo de problemas a largo plazo. Entonces, con todo y todo, multipliquen, búsquenle como quieran. Lo más barato es vacunar, lo más seguro es vacunar. Vacunen a sus hijos, de verdad. Esa famosa cura contra el cáncer que no quieren sacar las farmacéuticas, ¿qué creen? Salió en 2006, salió en 2008. Pero si tenemos esta mentalidad purista antivacunas, pues definitivamente no vamos a llegar a nada. Y antes de cerrar, les quiero dar un par de notas más. Este episodio 100% enfocado a la prevención y la vacuna, más que al Papá Nicolau y al resto de los exámenes, pero claro que es bien importante mencionárselos. Así como también es importante mencionarles que no solamente el virus del papiloma humano es el único causante del cáncer cervicouterino, pero sí es el más frecuente y por mucho. Pero también existen otros factores como las infecciones de transmisión sexual, como son el VIH y la clamidia, el tabaquismo, un alto número de partos y el uso de anticonceptivos orales por largo tiempo. Esos también pueden ser causantes del cáncer cervicouterino, aunque en mucha menor proporción de lo que lo hace el virus del papiloma humano. Ahora, ¿cómo detectamos el virus del papiloma humano y el cáncer cervicouterino? Pues tristemente, como lo platicamos, la mayoría del tiempo es completamente asintomático. Realmente son pocos los síntomas que se presentan y muchas veces estos síntomas no son tan fáciles de detectar. Por ejemplo, se tiene sangrado vaginal anormal, como sangrado después de las relaciones sexuales o entre periodos menstruales o incluso cuando se presenta después de la menopausia. Existe también un flujo vaginal anormal, como flujo que no cesa, que puede ser pálido, acuoso, rosado, marrón o con sangre y de olor fétido.
También puede haber dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales, periodos menstruales más prolongados y más abundantes que antes, dolor en la espalda, piernas o huesos, hinchazón en una sola pierna, pérdida de peso, pérdida de apetito, disuria o dificultad o dolor al orinar. Pero nuevamente, también puede ser que nosotros tengamos virus del papiloma humano, tengamos displasia, tengamos ya algún cáncer y no presentemos absolutamente nada, que seamos totalmente asintomáticas. Y de ahí viene la importancia de mantener exámenes regulares. Tenemos que ir de forma constante a hacernos exámenes. Y ahí miren, yo me tiro a mí misma mi primera piedra porque yo también soy bien mala para ir a estos exámenes. Pues ya sabemos, son bien incómodos. Están pa'l perro, la verdad, son como del siglo XVIII. Deberíamos ya meternos ahí como a mejorar ese pedo. Pero pues sí hay que ir y hay que hacerlo de forma constante. Nuevamente, la primera piedra me la tiro yo a mí misma porque es algo a lo que le tengo que poner más atención también. Y existen 2 exámenes que son los más importantes, que es la prueba del virus del papiloma humano para examinar las células del cuello uterino y detectar precisamente si existe la presencia del virus del papiloma humano de riesgo alto. Y además de eso se tiene la prueba del Papá Nicolau, que se utiliza para encontrar cambios en las células del cuello uterino a causa del virus del papiloma humano. El Papá Nicolau, ven si tienes ahí algún crecimiento extraño, toman muestras y pues te pueden decir qué es lo que está sucediendo ahí adentro. Pero dentro de esta parte de los exámenes, y nuevamente para reforzar amigos, tenemos que hacer algo por estas niñas que vienen en camino y las podemos subir a un barco para que no se mojen como nosotros. Para reforzarles eso, el 1 de enero del 2024 se publicó un artículo en una noticia, donde el 24% de las mujeres que trabajan en Ciudad Juárez, que participaron en una prueba piloto de detección del virus del papiloma humano, resultó positiva. El 24% de las mujeres que agarró así de forma random el IMSS, resultó que estaban positivas al virus del papiloma humano. Y a ellas se les preguntó así como, oigan, ¿qué onda? ¿Por qué no se han ido a hacer análisis? O sea, ¿por qué se esperaron a que les cayera aquí esta prueba? Y las mujeres que por vivir en Ciudad Juárez, muchas de ellas trabajaban en maquilas, muchas de ellas tenían jornadas completas, precisamente hablan de cómo las largas jornadas laborales son un obstáculo para acudir a las unidades médicas a hacerse este tipo de exámenes. La vida, el día a día, es difícil el estarse dando este tipo de seguimiento, así es que la prevención siempre va a ser mejor. Y ojo, aunque nos coloquemos la vacuna, aunque tengamos un 90% de protección contra el virus del papiloma humano, siempre nos vamos a tener que estar haciendo estos análisis porque precisamente una protección del 90%, pues queda ahí un 10%, hay que seguirnos cuidando, hay que cuidarnos todas. Así como está este meme que traen ahorita en Argentina, ¿cómo es? Te cuido a vos y me cuidas vos. No me acuerdo, pero pobrecita esa nutrióloga, se la hicieron. No saben cómo me he reído. Pero bueno, ya me voy. Les quería traer esta noticia de cómo Escocia logró un 0 casos. Un 0 casos. ¿Cómo podemos hacer esto en Latinoamérica? Exigiendo, gritándoles con los dedos y con las manos, y cada que los veamos, de verdad, esto debería ser un tema de discusión mucho más pública, porque podemos eliminar un tipo de cáncer. Imagínense lo trascendental que es eso. Podríamos deshacernos de un tipo de cáncer como generación. Que ese sea nuestro legado en el mundo. ¿Qué hicieron los malditos millennials? ¿Qué hicieron los malditos generación Z? ¿Qué hicieron ustedes? Nosotros eliminamos el cáncer cervicouterino. Nosotros ampliamos la cobertura para todas las niñas que vienen después de nosotros. Los subimos a un barco donde no se van a mojar, donde no van a tener el riesgo. Donde estas 40,000 mujeres que mueren al año en Latinoamérica las vamos a salvar. Se van a quedar con nosotros en nuestra casa porque son nuestras madres, son nuestras hermanas, son nuestras hijas, son nuestras amigas. Son unas morras que se la quieren pasar suave el resto de su vida y se lo merecen. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Yo obviamente estoy muy contenta de estar de vuelta en el podcast. A mí me encanta y es un gran momento. Hay muchas cosas que celebrar. Están pasando muchas cosas padres y también están pasando muchas cosas terribles. Así es que vienen cosas suaves en el podcast. Espero que hayan disfrutado este episodio y recuerden que si se suscriben al canal voy a ir personalmente a sus casas a darles un abrazo.